Bueno, muchachos, entonces ahí ustedes ya están visualizando mi pantalla, ¿no es cierto? Aquí están Sí. visualizando un documento en PowerPoint. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica, la cual va a ser la siguiente. Ustedes son profesionales en cultura física y deporte, ¿sí? Tienen ya un amplio conocimiento sobre lo que contempla, digámoslo así, esta asignatura o esta disciplina específicamente. Entonces, bajo su concepción, ¿cómo definen ustedes la educación física? Para ustedes, ¿qué es la educación física? Quiero que cada uno me diga qué es la educación física. ¿Listo? A ver, ¿quién desea empezar? Profe, pues para mí eso viene siendo más como el estudio del cuerpo, o sea, como la ciencia que estudia todo lo relacionado al cuerpo, a sus movimientos. Ok, Brian menciona que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el cuerpo y sus movimientos. Muy bien, ¿quién más? Profe, pues yo comparto lo que dice mi compañero, pues también es como la ciencia o el estudio, la enseñanza de las actividades motrices, de las habilidades básicas del cuerpo para todo nuestro, o sea, para los niños, para los estudiantes y también para los deportistas. Ok, Nicolás ya mete aquí que es, aparte que es una ciencia, es el estudio y que está enfocado a los niños, a los deportistas. ¿Y a quién más mencionaste? A la población en general. Listo, a la población en general. Ángel, ¿para ti qué es la educación física? ¿Cómo la defines? Aportando, aportando lo que dicen mis compañeros, pues sí, es el estudio del cuerpo en cuanto hacia una mejora, para eso mismo. Ok, estudio del cuerpo hacia una mejora. ¿Listo? Jan, cuéntanos qué es la Para educación mí, física. para mí es la educación y aprendizaje que se le da al ser humano en base al conocimiento de su cuerpo y en busca de su mejora, como dijo Ángel. Listo, aquí ya menciona ya algo nuevo, ¿no? Que estaba mencionando que es la educación y el aprendizaje que se le brinda al ser humano. ¿Ok? Raúl, ¿qué es la educación física para ti? Profe, pues para mí es, pues como su palabra lo dice, es educar el cuerpo en esas primeras instancias infantiles para tener pues un control óptimo y un desarrollo adecuado, pues en esas primeras instancias o esas primeras edades. Ok, perfecto, Raúl. Entonces aquí ya vemos también que estamos hablando de. Raúl menciona educar el cuerpo y hace énfasis en lo que son las primeras edades, ¿no? En la etapa infantil. ¿Qué nos falta, Víctor? Sí, profe. Bueno, aportando un poco a lo que han dicho mis compañeros, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Mira que también es el perfeccionamiento de movimientos para que el ser humano tenga una intervención adecuada con el medio ambiente que lo rodea, mejore su forma física y pues que estéticamente también sea pues mejor. Perfecto. Víctor menciona el perfeccionamiento de movimientos, pero mete otro componente, que es la estética, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo unas diferentes series de definiciones que ustedes están planteando. ¿Listo? Tener en cuenta que tomaron como referencia inicialmente la que mencionó Brian, ¿sí? Pero ahí ya vimos cómo se iba desglosando otra serie de definiciones. Digamos, ya le empezó a dar otra concepción, también Raúl, y por último Víctor. Entonces ahí ya se veían diferentes tipos de definiciones que ustedes tienen sobre lo que es la educación física. Entonces, bueno, ese es ejercicio para que ustedes empezaron a ver cómo desde nuestra perspectiva empezamos a ver o cómo nosotros tenemos una definición de educación física, lo que nosotros consideramos lo que es educación física. ¿Listo? Entonces, para hablar de este término, que es en el cual nosotros vamos a hacer referencia, ¿por qué razón? Porque
en lo que está estipulado por el Ministerio Nacional de Educación, pues nosotros vemos dentro de las instituciones lo que es la asignatura de educación física, ¿sí? No vemos otra asignatura de otro carácter. Si nosotros hacemos referencia a lo que es la Ley 115 de 1994, ahí nosotros vamos a hablar netamente desde educación física y dentro de las asignaturas que nosotros tenemos que impartir o ver en los colegios de forma o de carácter, llamémoslo así, entre comillas, obligatorio, está la educación física. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a empezar a hacer con este término? Vamos a ver lo que es la etimología de la palabra de educación física. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento qué es etimología? ¿Saben qué es etimología? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento? ¿Qué se le viene a la mente? Profe, es como los contextos históricos de que se tiene, digamos, pues en este caso pues de esta definición. Listo. Entonces sería similar a lo que acabas de mencionar. Es el origen de cada una de las palabras, ¿sí? El origen de una palabra. Entonces, ejemplo, cuando nosotros hablamos de Colombia, entonces etimología sería el origen de esa palabra, de lo que es Colombia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es educación física, inicialmente vamos a empezar con un estudio de carácter etimológico, en donde nosotros vamos a mirar cuál es el origen de educación y el origen de física, que son las dos palabras que componen el término que estamos tratando en este momento, ¿sí? Entonces, si nosotros nos remontamos a lo que es educación, nosotros miramos que la educación viene del latín educare, ¿sí? ¿Qué significa criar o nutrir? ¿Sí? Criar, nutrir o proteger. Y también de un latín que sería similar a educare, que es educere, que significa extraer y sacar. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos con ese principio etimológico de la palabra. Ya tenemos la segunda palabra que es física. Cuando nosotros hablamos de física, nosotros, o físico en este caso, ¿listo? Nosotros hacemos referencia ya a lo que es el griego. ¿El griego qué? El griego physis, ¿sí? Que significa naturaleza o totalidad. Entonces, referente a lo que ustedes acaban de ver de etimología, ¿cómo podrían ustedes, según los significados que acabamos de ver de cada una de las palabras, de su origen, por el lado del latín y por el lado del griego, qué sería educación física? Según esos dos significados que acabamos de ver, de lo que es educare y educere y de physis. O sea, enfocándonos en ello, ustedes cómo verían educación física, con lo que acabamos de ver. Miren, aquí tienen las dos palabras. Una, como se mencionaba, es criar, nutrir, proteger, extraer, sacar, y la otra, naturaleza o totalidad. Entonces, ¿qué se les viene ahí con lo que ustedes acaban de chequear? A ver, Brian, ¿qué es la educación física según la etimología de el término? Pues no sé, puede ser nutrir a totalidad Ok, o criar a Brian, totalidad. listo. Brian dice nutrir a totalidad, criar a totalidad. ¿Quién más tiene otro concepto? Educar en la naturaleza. Listo, pero recordemos que educar, pues, es el latín. Lo traemos al contexto ya, bueno, español. Entonces Es- sería criar en la naturaleza, menciona, ¿sí? extraer. Extraer de la naturaleza. Ok, entonces si nosotros hacemos referencia a esa etimología de la palabra, del término, porque no sería una palabra específicamente, podríamos mencionar que lo que es educación física, según estos dos términos, sería extraer lo mejor del ser humano. Si le damos un englobe relacionado hacia lo que nosotros estamos enfocando, que lo que nosotros conocemos actualmente como educación física. ¿Sí? Entonces, como lo estaba mencionando el compañero, sería como extraer lo mejor del ser humano. Ahí nosotros empezamos a ver específicamente, bueno, lo que
vimos en la clase anterior que era cuando hablábamos de la paideia, ¿no? De la paideia griega, ¿sí? Que hacía referencia a qué, ¿recuerdan? ¿Listo? ¿No recuerdan qué era la paideia? No me digan que no, que acabaron de hacer una línea de tiempo y todo con esos términos. Bueno, entonces para que recuerden un poco, pues la paideia griega hacía referencia a esa educación integral del ser humano, ¿no? Cuando hablábamos de una educación integral de lo que es el cuerpo y la mente. Entonces ahí ya podría empezarse a ver relacionado con esto que estamos mencionando acá, que es extraer lo mejor del ser humano. No hablamos de un aspecto tanto, no hablamos de un aspecto solamente mental, sino también de un aspecto de carácter físico, ¿sí? Entonces ahí lo podríamos caracterizar como aquel potencial del ser humano, ¿sí? Potencializar aquello del ser humano. Digamos como aquí se menciona lo que es la totalidad, que ahí es donde nosotros estamos mencionando aquel, aquella educación integral del ser humano, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos epistemológicamente de este término de lo que es educación física, bueno, tener inicialmente en cuenta que el término de educación física, por lo mismo, por esa etimología de la palabra, o el término como tal específicamente, pues puede tener muchísimos significados, ¿no? Nada más como ahorita ustedes lo acabaron de mencionar, ¿sí? Aquí nada más si nosotros miramos, podríamos hacer una combinación de criar naturaleza, nutrir naturaleza, criar totalidad. Entonces ahí estamos hablando de muchos significados, ¿sí? Ya cuando nosotros nos enfocamos en el contexto epistemológico, ¿ustedes tienen conocimiento de qué significa epistemología? Mm, Es como el proceso de conocimiento del ser humano. Ok, bueno, menciona el proceso de conocimiento del ser humano, estaría bien, pero entonces básicamente epistemología es como ese indicio o ese principio que se brinda, ¿sí? Relacionado en determinada ciencia o bueno, hablando de lo que es en este momento el ser humano, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de la epistemología, entonces nosotros mencionamos que está netamente relacionado a la educación física no con el ser humano, ¿m? Y el objetivo ya de ese término o lo que se estaba mencionando por la parte etimológica, ya complementando lo que está mencionando acá de extraer lo mejor del ser humano, es ayudarle por parte de la educación física al ser humano a desarrollar desde todas sus dimensiones y posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empieza a entrar el papel de tanto ustedes de como yo, los profesionales en esta área. Por ende, para ayudar a que el ser humano desarrolle todas esas dimensiones o que extraer lo mejor de él, nosotros tenemos que tener un conocimiento base en todos los cuatro saberes enfocadas hacia él. ¿Sí? Ustedes ya lograron o vieron los cuatro saberes relacionados con la educación. ¿Tienen conocimiento un poco? Pues, profe, no, digamos, no se han entrado específicamente a estos términos, pero pues en lo que a mí respecta no es del total desconocimiento de cada uno de ellos. De Ok, pronto en no. algún momento sí los hemos tocado, pero no a profundidad. Listo, perfecto. Entonces, para que vayamos ahí, para que ustedes vayan teniendo un poco en cuenta, nosotros cuando hablamos en el contexto pedagógico, nosotros siempre hacemos referencia a cuatro saberes. Y hay Profe, algo esos son que los se... de aprender a hacer y eso. Exactamente, ¿sí? En este caso, saber. O sea, hay cuatro saberes que se les conocen como los pilares de la educación, que es en lo que se fundamenta la educación. Entonces, acá los estoy mencionando. Uno es el saber saber, ¿sí? O sea, el saber como tal, el saber hacer, saber ser y
el saber convivir. Entonces, ¿qué tenemos de tener en cuenta nosotros como profesionales desde la etimología de la palabra educación física o el término de educación física? Nosotros tenemos que conocer o tener un amplio conocimiento en estos cuatro saberes para llegar a esa formación integral del individuo. ¿Listo? Desde nuestra área. ¿Ok? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, eso relacionado con lo que es la etimología, pero como les mencionaba anteriormente, ¿qué sucede? O sea, si nosotros vemos ese origen de las palabras o ese significado como tal de las palabras, nosotros podríamos sacar varias definiciones de lo que es educación física. Entonces, aquí les hago referencia a este hombre Pérez que menciona lo siguiente. Entonces, la educación física como disciplina posee una dificultad de definición, que era lo que les estaba comentando anteriormente, frente a lo conceptual, pues su amplitud de prácticas se genera también un prolongado abanico de significaciones e interpretaciones posibles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el momento en el que ustedes empezaron a hablar de esa etimología? Uno dio un concepto, el otro dio otro concepto, ¿sí? De pronto cuando hicimos ese primer ejercicio, ustedes sí ya estaban mucho más enfocados, de pronto por las lecturas que les puse anteriormente. Pero si nosotros empezamos a definir educación física, todos podemos tener muchos conceptos diferentes a lo que es la educación física. Hay algo a tener en cuenta que dentro de esos conceptos, pues ustedes mencionaron algo que tenemos en correlación o que se tiene en correlación relacionado con la educación física, y es el cuerpo y el movimiento, ¿sí? Que la mayoría de ustedes lo dijeron como tal. Entonces, si nosotros vemos esa etimología o esa definición de educación física, nosotros podemos ver varias variantes en lo relacionado al término. Como les mencionaba, nosotros acuñamos el término de educación física por lo que es lo que tenemos estipulado referente al Ministerio de Educación, ¿sí? Pero les puedo brindar un ejemplo nada más de las diferentes concepciones que nosotros tenemos sobre la educación física. Un ejemplo sencillo es los nombres de las carreras de las universidades que dictan esta misma carrera como tal, ¿sí? ¿Cómo puede darse reflejado en eso? Nada más, ¿cómo se llama la carrera que ustedes estudian? Cultura física y deporte. Exacto, cultura física y deporte, ¿no? Ahí no estamos hablando de educación física, pero en el momento en el que ustedes definen cultura física y deporte, ¿la definirían similar a lo que ustedes acabaron de mencionar de educación física? Sí, profe. Exacto, ¿no? O sea, ustedes hacen una definición similar. Miremos otras universidades, ¿sí? Podríamos mirar, digamos, lo que es, bueno, acá está lo que es la Gran Colombia, creo que es licenciatura en educación física, ¿sí ven? Ustedes ya pueden mirar, hay otras que se enfocarían como en el entrenamiento deportivo. Nada más miren la diferencia de términos que hay relacionados en una misma carrera. Es diferente hablar de cultura física o bueno, el relacionado con el deporte a una carrera como ingeniería ambiental, un ejemplo. Si ustedes ven en todas las universidades, ingeniería ambiental se llama igual. Si ustedes ven esta carrera en todas las universidades, no se llama igual, ¿sí? En la Santo Tomás creo que también es la misma carrera, pero varía algo como cultura física, recreación y deporte. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, digamos, como ese englobe que tenemos referente a a ese término que es educación física. ¿Sí me hago comprender lo que les quiero mencionar en este momento? Sí, profe, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces acá dentro del texto que les estaba compartiendo anteriormente, aquí se ven como esos diferentes conceptos que son de carácter sinónimos, ¿sí? Que es como lo estamos mencionando en las carreras acá de educación física, relacionadas con educación física dentro de nuestro país, o al menos dentro de Bogotá, ¿sí?
que se han tenido o que están a nivel mundial o que se han tenido a lo largo de la historia. Entonces ustedes pueden chequear acá los diferentes contextos. Digamos, uno de ellos es cultura física. Entonces, que se genera netamente en lo que es o que se da en Europa Oriental, que es el concepto que nosotros tenemos de ese concepto amplio de educación física, ¿no? Entonces miren los diferentes conceptos: cultura física, cultura corporal, educación corporal, ciencias del deporte, ¿sí? Que eso también se podría haber reflejado acá. Creo que hay una universidad que tiene ese nombre, ciencias del La deporte, si no estoy mal, es la UCA, exactamente, ¿sí? Entonces mira, ciencias del deporte, pedagogía del deporte, que era lo que hablábamos ahorita de la pedagógica. Hasta hay términos que nosotros por lo general no manejamos. Mira, fisiografía y lo que es gimnología. Entonces son términos que hacen referencia a educación física o que son sinónimos de educación física. Cuando nosotros hablamos de sinónimos, ¿a qué hacemos referencia? Ahí ustedes que son los duros en español. ¿Cómo es la pregunta, profe? Cuando hablamos de sinónimos, ¿a qué hacemos referencia? Palabras que escriben diferente, pero tienen el mismo Parecidas. significado, parecidas. Exacto. Son palabras que se pueden escribir de forma diferente, pero tienen el mismo significado, o sea, que apuntan hacia lo mismo. Entonces, miren los diferentes conceptos que nosotros tenemos sobre lo que es educación física, lo que nosotros estamos tomando sobre educación física, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta, y como les mencionaba, pues eso se ve reflejado. Si nosotros acuñamos este término de cultura física, podríamos mencionar que nosotros lo tomamos netamente, o la carrera que nosotros estamos estudiando, que ustedes están estudiando, de la que ustedes son profesionales, lo acuñaron netamente de la Europa Oriental, ¿sí? Entonces, miren estos diferentes términos. Entonces, podríamos también mencionar lo siguiente. ¿Recuerdan cómo, o bueno, anteriormente, antes de que se le acuñara el término de educación física, o los que ustedes ven acá, cómo se le mencionaba a lo que es la educación física, o a las personas que realizaban deporte, o algún tipo de actividad física? Que eso creo que lo alcanzamos a ver la sesión pasada en lo relacionado con la historia un poco. ¿Sí recuerdan? Eran como gimnastas o algo así, ¿no? Exactamente, o sea, que eran gimnastas, ¿sí? Ahí acuñamos el término de gimnasia, ¿sí? Por eso es que ustedes también ahorita van a hablar un poco, por eso es que cuando nosotros hablamos de escuelas, de esas escuelas, no hablamos de escuelas de educación física, sino hablamos de escuelas gimnásticas, que es las que ustedes leyeron un poco. Entonces vayan, miren, vayan viendo esa diferente diferentes términos o conceptos que nosotros tenemos sobre la educación física, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos mirando los diferentes sinónimos como tal. Entonces, bueno, aquí traigo a relación a este hombre, que es John Locke, ¿sí? Él vivió de 1632 a 1704, ¿sí? En lo que es la Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué lo traigo a relación? Porque este hombre, que fue un filósofo y médico, fue el primer hombre en darle el término educación física, en acuñar ese término, lo que es la educación física, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía referencia este hombre? Primeramente, pues es catalogado como el padre del empirismo, ¿sí? Siendo filósofo y médico, es catalogado como el padre del empirismo. Y él, ya enfocado en lo que es la educación, pues él mencionaba que la educación radica en adquirir la virtud, una virtud, la cual requiere el uso de la razón. Entonces, ¿por qué está relacionado primeramente con ese término de educación física, que él fue el que lo acuñó y él fue el que lo puso como tal? ¿Sí? Porque él menciona que la formación del ser humano, que es lo que les estoy sobresaltando acá en este momento, ¿m? La formación del ser humano, que es cultivar la virtud y poder manejar la razón en la acción humana, son necesarios tres tipos de educación. Él ya engloba la educación en tres tipos diferentes y en este caso hace referencia a la educación física,
a la educación moral y a la educación intelectual, ¿sí? Que serían los tres tipos de educación que debe recibir o que en ese momento lo acuñó el ser humano, ¿sí? Y entonces ahí se ve ya implementado lo que es la educación física. Perfecto. Entonces él mencionaba esos aspectos. Entonces, el ser humano debe tener tres tipos de educaciones. Entonces, la educación física, la educación moral y la educación intelectual. ¿Sí? ¿Qué decía John Locke? Como les mencionaba, pues él acuñó ya ese término de educación física como tal. Entonces, bueno, tener en cuenta que este tipo de educación que él mencionaba se le daban únicamente a lo que era la burguesía en esa forma en ese contexto, la clase, por mencionarlo así, la clase alto, que era como lo que mencionábamos anteriormente de la historia, ¿no? Que quiénes eran los que recibían la educación la educación formal. ¿Me recuerdan, porfa? Si nosotros hablábamos de lo que eran los griegos, o bueno, de lo que era la Edad Media, el Renacimiento, ¿quiénes recibían como tal esa educación? Profe, pues los que eran como más privilegiados, los que eran como la clase social, digámoslo, no baja, sino entre media y alta. Exactamente. Nosotros hacíamos una comparación, ¿no? Nosotros mencionábamos que sí había educación para las personas pobres, pero no era esa educación formal. Si nosotros mencionábamos la educación de las personas pobres, era la educación que le brindaban la madre en ese caso, ¿no? A diferencia de las personas, bueno, acá el hombre menciona que la burguesía acomodada, a diferencia de ese tipo de población, que sí iba a lo que eran los colegios, las instituciones, las mismas universidades. Nosotros antes hasta hacíamos referencia a que los mismos esclavos se encargaban de educar a los hijos específicamente en la tarea que ellos realizaban como esclavos, ¿no? Entonces, cuando él menciona este tipo de educación, que nos mencioné, son tres tipos de educación, entonces él se enfoca en estos aspectos, que es el espíritu bien regulado, capaz de razonar y que físicamente tenga un cuerpo bien dispuesto como tal, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vemos lo que es la educación física. Físicamente que se tenga un cuerpo bien dispuesto, pero él también plantea una relación entre todos esos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, como acuña el término de educación física, propone que para que el cuerpo esté bien dispuesto, empieza a proponer lo que son dos tipos de actividad física. Uno es la natación y el otro es lo que es caminar. ¿Ok? Entonces el hombre propone estos tipos de actividad física. Si nosotros nos podemos enfocar, bueno, ya no tanto, pero anteriormente, la natación no es un deporte, un tipo de actividad física al cual se tenga acceso fácilmente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan en ese caso? Profe, que pues sí, evidentemente no todo el mundo tiene acceso pues a un complejo de natación y pues puede hacer esta práctica. Entonces me imagino que de hecho pues ahí esa educación de la burguesía o sea, atribuía mucho a que pues como era la burguesía, entonces ellos tenían pues los medios para poderlo hacer bajo estos dos parámetros, más que todo sobre el primero, que es la natación. Exactamente, Pienso yo. ¿no? Está muy bien, Raúl. Eso era también lo que les quería, digamos, a que ustedes entraran a correlación y empezaran a checar, ¿sí? Digamos, si ahorita poco acceso se tiene para ingresar a una piscina, ¿no? O sea, si para uno poder ingresar a una piscina tiene que pagar cierta cantidad de dinero o ser miembro de algún club específicamente, ¿sí? Entonces, o bueno, pertenecer a una caja de compensación, pero igualmente hay que pagar. Pues anteriormente, pues el acceso también era mucho más complicado, ¿m? Y especialmente para lo que se menciona acá en este caso, que él hablaba de ese tipo de prácticas, pero que ese tipo de prácticas lo realizaban o se enfocaban en lo que es la etapa infantil, en la etapa
de crecimiento del niño, que era como lo que ustedes mencionaban al inicio, en esas definiciones en algunas de las definiciones que ustedes brindaban, que la educación física se enfocaba en esa etapa inicial. ¿Listo? Entonces, pues se enfocaba en lo que son estos aspectos, la educación física, ¿sí? La realización de ejercicios, lo que son juegos, la alimentación, que está netamente relacionado con el cuidado del cuerpo y que eso que el cuerpo esté bien dispuesto. ¿M? Lo que son los vestuarios, que hay algo que hay muy importante, digamos que ella se empieza a generar como esa clasificación entre el vestuario para realizar actividad física, o en este caso educación física, y el vestuario de carácter común, ¿sí? Y también él hablaba de algo muy específico, que era que por medio de la educación física, pues como ya estamos practicando una disciplina de carácter específico, pues había un refuerzo en la misma por medio de una práctica de carácter repetitiva, que es lo que se ve actualmente, ¿no es cierto? Cuando nosotros practicamos un deporte, o si nosotros queremos tener mejora en un deporte o cierta actividad física, nosotros no lo realizamos cada 8 días, ¿no? ¿Cuál es uno de los principios del entrenamiento deportivo? Ustedes que son profesionales, ¿cuál es uno de los principios del entrenamiento deportivo que se puede ver enfocado acá? Continuidad. Exactamente, el principio de la continuidad, ¿no? O sea, para que nosotros veamos resultados o veamos mejoras, tenemos que hacerlo constantemente, esa continuidad necesaria. No podemos realizar un deporte, no sé, yo soy levantador de pesas, o bueno, nada más las personas que van al gimnasio. Hoy fui al gimnasio a trabajar un poco con mi pectoral, entonces quiero que el pectoral tenga un incremento en la fuerza, pero lo volví a trabajar hasta 15 días después, no hay continuidad como tal, ¿no? Entonces desde allí, desde esa educación física, ya se empieza a ver reflejado esos aspectos. ¿Listo? Entonces es importante que él, aparte de acuñar ese término de educación física, que es en el que nosotros nos estamos enfocando el día de hoy, porque como les mencionaba anteriormente, se hablaba de lo que era la gimnasia, ¿sí? No se hablaba de educación física de carácter específico. Aparte de él de acuñar ese término, él es el padre de estos dos términos o estos dos dichos que se mencionan acá. Uno que es mente sana y cuerpo sano, y la práctica hacia el maestro, que ahí englobamos lo que estábamos mencionando anteriormente, esa práctica de carácter repetitiva, ¿no? Ahí la práctica hacia el maestro, no sé si ustedes hayan escuchado ese término o esa frase anteriormente, ¿sí? Y la de mente sana y cuerpo sano. Entonces, ¿por qué razón? Él mencionaba unos principios para tener en cuenta dentro de ese contexto de educación física. Entonces, el primero que él mencionaba era mantener recto el espíritu. Segundo es persuadir mediante el cuerpo la recreación del espíritu. Tercero, el trabajo corporal para evitar la holgazanería, qué pena. El cuarto, el juego como medio de la educación. Y el quinto, el ejercicio corporal como complemento. Entonces, cuando él menciona estos aspectos, o son como esos principios que él da relacionados con la educación física, entonces hacemos referencia al primero, que es mantener recto el espíritu. Entonces, aquí hacía referencia el hombre, que por medio de la actividad física, lo que hacíamos nosotros o lo que hacemos nosotros es alimentar el espíritu, ¿sí? Por medio de la actividad física, especialmente como lo habíamos, como se había mencionado anteriormente, pues nosotros nos estamos enfocando en lo que es la infancia. Entonces, una forma de alimentar el espíritu y que se mantenga recto ese espíritu es por medio de la actividad física, especialmente por parte del juego. ¿Mm? Entonces, persuadir mediante el cuerpo la creación del espíritu, la recreación del espíritu, que estaría netamente relacionado con el que se vio anteriormente. En este caso, la actividad física, pero ya más específicamente lo que es el juego, para que lo que es el espíritu se vea de forma recreativa o que tenga un entretenimiento.
¿Listo? El trabajo corporal para evitar la holgazanería. ¿Qué pueden mencionar, digamos, ustedes de este que les acabo de mencionar? ¿Sí? Que se puede ver evidenciado, creería yo, hoy en día. Pues que así como la gente no engordándose por estar en la casa, la gente debería estar haciendo ejercicio para evitar eso. Exacto. Y recordemos que estamos hablando de lo que es el niño, ¿no? En un niño, ¿cómo lo podemos ver enfocado? En la infancia. Profe, pues yo creería, pues, a tiempo de hoy, o pues para estos tiempos es, digamos, con las nuevas tecnologías, ¿no? Que digamos cada vez es más frecuente ver un niño de, no sé, qué sé yo, 4 años tal vez, o tal vez menos, con un celular, ¿no? Digamos que eso lo va condicionando a que su distracción va a ser ese aparato y no, digamos, su cuerpo y en la parte física. Exacto. Digamos así como lo mencionas, cuando nosotros hacemos referencia o cuando digamos este hombre acuñaba este término de holgazanería en ese momento, pues nosotros podemos relacionar lo que es la holgazanería con la pereza, ¿sí? Y el hecho de pereza, como ustedes lo mencionan, es el hecho de quedarse acostado, digamos, todo un día, mantenerse inactivo en una posición de sedentarismo y demás. Entonces, ahí ya se empezaba a acuñar lo que era la educación física, ¿sí? Para evitar esa holgazanería, específicamente en los niños, como los estaba mencionando, a partir de lo que es el juego, que es algo que ha variado bastante en este tiempo porque el juego ya se está viendo juego de forma cibernética, pero que se puede ver reflejado también, digamos, bueno, en la interacción con otros niños en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, eso tendría relación también con otro punto que él mencionaba, que es el juego como medio de la educación, ¿sí? Que eso lo podemos ver enfocado, o cómo lo pueden ver ustedes por medio de la carrera que ustedes están estudiando, o en los colegios, cómo se puede ver. ¿Cómo lo pueden ver? A ver, Ángel, ¿cómo puedes ver ahí en el juego por medio, lo que es el juego como medio de educación? ¿Cómo, profe? El juego como medio de educación, ¿cómo lo puedes ver en este momento? Que era en uno de los principios que planteaba John Locke, o que planteó John Locke. Es que no le entiendo bien. O sea, sí, sí le escuché bien, pero no le entiendo bien a qué se refiere. ¿O cómo lo podemos evidenciar desde la carrera que estás estudiando en este momento y en el contexto educativo? O sea, ¿A qué- me está a preguntando qué- a qué se refiere el juego, ¿sí? No. O sea, tenemos acá el juego como medio de la educación. ¿Listo? Que nosotros estamos Sí. hablando de lo que es educación física. Entonces, ¿cómo se puede ver evidenciado en la actualidad o por medio de la carrera que tú estás estudiando? Un ejemplo, podría ser un ejemplo de carácter sencillo. ¿No te viene nada a la mente? No, profe, la verdad no. ¿Alguno de tus compañeros? A ver. Profe, de pronto ahí ayudándole un poco a Ángel, pues digamos es en la forma de interacción en el recreo, como por dar un ejemplo, ¿no? Que pues si anteriormente eh, pues se veía, digamos, jugar, hacer un partido, interactuar con un compañero, pues a mi modo de ver, diría que hoy ya no, al día de hoy ya no es como tan evidente, ¿no? Porque pues de lo que yo me voy a dar cuenta es que muchas veces puede que tengan el compañero al lado, pero pues puede estar en otro mundo, ¿sí? O sea, digamos, como esa interacción de que, bueno, vamos
a jugar un rato o lo que sea, pues esos momentos de esparcimiento no, ya no son tan como, digamos, hace unos años atrás. Ok. Bueno, aquí menciona que, digamos que en los recreos, pero digamos si nosotros lo llevamos a nuestro contexto, a la asignatura que nosotros manejamos, nosotros lo podemos ver muy evidenciado en lo que es la educación física. Bueno, si son ustedes también entrenadores de pronto algún deporte, nada más uno de los indicios que uno realiza es el hecho de juego, solo el hecho de que el juego esté reglamentado, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a educar a los individuos. Nada más, si yo les digo vamos a jugar lo que es congelados bajo tierra, ¿qué hago para jugar congelados bajo tierra? Pongo una serie de reglamentaciones, una serie de reglas, ¿sí? En donde ellos tienen que acudir a esas reglas. Y hay una serie, llamémoslo así, de parámetros, ¿m? Que ayudan ya al comportamiento del individuo. Ahí podemos ver reflejado lo que es la educación. Entonces, un parámetro sencillo. Entonces, en el momento que lo toquen a usted, queda congelado y no se puede mover desde de ese punto, ¿sí? Si usted se mueve, queda descalificado. Entonces, ahí ya empezamos a ver el comportamiento. Otro parámetro, otro tipo de juego relacionado con la educación es el, bueno, digamos aquí mencionaba jugar fútbol, que estaría también relacionado con lo que mencioné anteriormente. Pero entonces el hecho de hacer actividades de forma jugada, nada más que le digan a un muchacho, listo, vamos a lanzarnos una pelota de tenis entre los dos, o cuando juegan a la olla en los descansos, que sería relacionado con el ejemplo que mencionó ahí, pues ya estamos educando ahí nada más lo que son los aspectos de carácter motriz de los estudiantes, ¿no? O sea, lo que es la coordinación visomanual, lo que es la misma fuerza, entre otros aspectos. Sí me hago comprender en ese momento que era lo que planteaba John Locke desde un inicio y que se ve reflejado actualmente. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Listo? Y aquí menciona otro indicio, otro principio que él tenía pensado o que él propuso, que fue el ejercicio corporal como complemento. ¿A qué creen ustedes que haría relación ese ejercicio corporal como complemento? ¿Sí? Referente también a lo que ya vimos con anterioridad. ¿Qué podrían mencionar ahí? El ejercicio corporal como complemento. A ver, Víctor, ¿qué puedes mencionar ahí? Pues no sé, lo tomaría como que a pesar de que es una parte fundamental, tiene que estar, como dicen, complementado con la parte intelectual y la parte espiritual de la persona. O sea, no puede ser solo la parte física, sino que debe complementarse con aspectos intelectuales también. No sé si eso sea, profe. Exactamente. Sí, exactamente es como tal cual como lo estás planteando, ¿sí? Digamos acá como vemos, pues él menciona los aspectos como el hecho del espíritu, ¿m? Y también acá mencionaba tres tipos de educación, ¿no? La educación física, la moral y la intelectual, que es lo que trae a correlación lo que acaba de mencionar Víctor, que ahí cuando nosotros hablamos del ejercicio corporal como complemento es para complementar estos otros dos tipos de educación, la moral y la intelectual. Ahí volvemos a hacer relevancia o referencia a lo que es esa paideia griega, en donde hablamos de la formación integral del individuo y el ser humano. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta este sujeto, John Locke, que es el primero que acuñó el término, es el primero que acuñó el término de educación física. ¿Listo? Aquí ya empezamos a ver lo relacionado con las escuelas gimnásticas. Como ustedes les mencioné anteriormente, pues no vamos a hacer un énfasis netamente de toda la historia de la educación física, porque eso lo veríamos ya en lo que es Pedagogía de la Cultura Física 2, ¿sí? Pero para hacer un recuento y de lo que vimos la sesión pasada relacionada con la historia, pues nosotros podemos enfocarnos primeramente cuáles son las tres civilizaciones iniciales a las cuales debíamos el inicio de la educación a nivel mundial. Profe, egipcia, griega y romana. Exactamente, teníamos esas tres, ¿no? La egipcia, la griega y romana. Cuando nosotros empezamos a hablar de educación física, o en este caso de deporte como tal, le demos un gran valor a lo que es netamente la
cultura griega y la cultura romana. Nosotros creo que acuñábamos un poco. ¿A qué le podríamos deber a los griegos cuando hacemos referencia a deporte o a educación física? Ya mencionaron algo importante que era la gimnasia. Nosotros mencionamos que gimnos, que es de donde viene la palabra gimnasia, ¿a qué hacía referencia o qué significaba ese griego gimnos? ¿Qué significa? Desnudo. Exacto, desnudez. No. Exacto. ¿Por qué razón está relacionado gimnos o desnudez con lo que es el ejercicio físico y la actividad física? Porque realizaban la actividad física sin ropa. Exactamente. Hacían la actividad física o el deporte que fueran a hacer los griegos en ese momento sin ropa. Entonces desde ahí empezamos a ver ya una cultura de educación física, podríamos mencionar. Les mencionaba también la clase pasada un poco que los griegos le empezaron a dar como ese valor a aquellas personas que practicaban algún deporte que era de esa época o algún tipo de educación física, ¿no? Que únicamente los educaban para ello, que era como lo que sucede ahorita con los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Netamente estaban enfocados en educarlos para ellos. Entonces también como se estaba hablando, pues la otra cultura de carácter importante es la romana, en donde también se le brindó gran importancia a esa cultura física especialmente, ¿no? Nosotros alcanzamos a hablar un poco de la cultura romana relacionada con el contexto, con la cultura física. ¿En qué específicamente se veía reflejado esa cultura física en los romanos? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Cómo así, profe? ¿En qué específicamente o cómo veíamos reflejado esa cultura física o esa educación física en los romanos, en la Profe, pues, cultura romana? En los guerreros, profe. Sí, pues Exactamente, ¿sí? gladiador. En esa educación de carácter militar, ¿no? La educación de carácter militar, que si ustedes logran ver lo que es un poco la historia de la educación física, antes de que se empezaran a gestar estas escuelas, que como les mencionaba son las que están relacionadas inicialmente con ese contexto ya pedagógico, pues la educación física o la cultura física estaba muy relacionada con lo que es esa educación militar. ¿Mm? Importante también atraer a resaltar que previo a estas escuelas, ¿qué sucedía con la educación física? No se veía como ese tipo de educación, sino se veía más que todo como una especie de castigo, ¿sí? ¿Cómo ustedes creen que se podría ver como una especie de castigo de esta cultura física anterior a estas escuelas? ¿Qué se les viene a la mente? Y que de pronto lo podemos ver en la actualidad. ¿No se les Profe, no viene a la sé, mente? como el trabajo forzado, trabajar, no sé, con cosas muy pesadas o en el campo o algo así. ¿Listo? El trabajo forzado puede ser una de ellas. ¿Mm? Digamos, cuando nosotros hablábamos de lo que era la Edad Media, que hacían énfasis en el teocentrismo, en donde ahí se olvidó un poco esta cultura física, ¿sí? Se le dio poco valor a la cultura física. Una de las formas de castigo que se les daba a las personas que uno fuera, que no estudiaran o que no estuvieran relacionadas con ese teocentrismo, era lo que se puede ver, digamos, actualmente. Si usted no hace tal actividad, entonces me hace el favor y me hace 20 flexiones de pecho. Un ejemplo. ¿Sí? Que anteriormente o en un momento se veía lo que es la cultura física como forma de castigo. Aquella persona que no cumple, ¿cuál es el castigo? Va a darle 12 vueltas a la cancha, ¿sí? Que eso se veía muy reflejado, digamos, en lo que fue la Edad Media y en el Renacimiento también se alcanzó a ver un poco. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las escuelas gimnásticas, que como les mencionaba, pues ahí ya empezamos a tener una gran correlación a lo que es la pedagogía y en especialmente la educación física.
porque ahí se empieza a ver la cultura o la educación física ya en el contexto pedagógico. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Tenemos estas cuatro escuelas que fueron las cuatro escuelas de carácter fundamental. ¿Sí? Gracias a ellas es que tenemos este contexto de educación física o esta pedagogía de cultura física, educación física. Entonces, ¿qué me pueden mencionar de la escuela alemana? ¿Quiénes fueron los precursores? ¿Por qué caracterizó la escuela alemana, entre otros aspectos? En cuanto a la escuela alemana, pues digamos que hubieron dos personas en las cuales se empeñaron mucho. La primera de ellos se llamó Guttmutz, que fue como el padre de esta escuela. Lo que él hizo fue introducir la parte pedagógica a los ejercicios gimnásticos de esa época. También evolucionó el proceso a la gimnasia pedagógica moderna, como se conoce hoy en día. También hizo la evaluación periódica para valorar el progreso, en especial a los niños en sus prácticas. También promovió el acompañamiento en las prácticas aplicando un proceso pedagógico, estableciendo ejercicios de la región corporal. También, pues a esos ejercicios también le incluyó el salto, levantamientos, lanzamientos y juegos colectivos. Ok, En cuanto, dale, dale, dale. bueno, Alguien que en le cuanto, colabore también y que lo vayan complementando, muchachos, que fueron dos personas las que... Dale. bueno, en cuanto al otro autor, que se llama Jan, F.L. Jan, Ya, le dio una ya. mirada patriótica a los ejercicios, pasando estos a ser de pedagógico a más deportivo. Estos dos autores pues tenían un enfoque un poco diferente, pero lo hacían con el fin de alcanzar un rendimiento motor de las acciones y que se caracterizaba por el sistema rítmico. Para dar un poquito más como la opinión de estos dos, en cuanto a Mutz, su propuesta era un acompañamiento secuencial y evaluativo al proceso de las prácticas de la gimnasia. Estableció actividades acorde al desarrollo de cada individuo que lo llevaba a pensar que cada acción motriz era particularizada según las necesidades y el proceso del desarrollo de cada sujeto. Mientras que Jan lo tenía teniendo un enfoque político-social, como lo mencioné ahorita, que sus actividades se basaban en una estricta doctrina militarizada, es decir, las prácticas corporales y gimnásticas apuntaban a un adiestramiento de la población alemana para el combate. En Exacto, que el- era similar lo que... Era similar a lo que estábamos viendo anteriormente con la cultura griega, la romana, que la Edad Media y demás. Ahí podemos mencionar también que gracias a Mutz podemos ver esa individualización del entrenamiento deportivo, ¿no? En donde se ve que cada sujeto tiene unas características diferentes. ¿Sí? Continúa, por favor. sí, pues como se menciona, Mutz lo hacía más de la parte individual, mientras que Jan lo hacía que los más fuertes eran los que adaptaban esas prácticas. No sé, que con ustedes alcanzamos a ver un poco, ¿recuerdan de la cultura romana? Sí, no, creo que es más enfocado a la historia de educación física. Pero pasaba algo que llamó mucho la atención, que como los romanos eran seleccionados para esa cultura militar o para ser guerreros, entonces en el momento de nacer, ellos hacían una evaluación del bebé que acaba de nacer, ¿sí? O sea, si tenía ese perfil guerrero o si no tenía ese perfil guerrero. Entonces miraban, si tenía el perfil guerrero, que el perfil guerrero era que fuera un bebé que fuera, entre comillas, ancho, sí, que no le faltara ninguna extremidad, que fuera corporalmente bien ejercido, pues lo dejaban vivir ya que lo iban a enfocar hacia ese camino militar. Sí, era un bebé delgado que, bueno, que llorara bastante o que le faltara alguna extremidad, entonces lo que hacían era matarlo, ¿sí? Es un dato ahí que les pongo, que les traigo a correlación. Continúa, por favor. En cuanto a los dos autores, perdón, tenían un afán por la expresión del cuerpo, les parecía bastante importante, por mencionarlo así. Y Entonces hasta ahí, profe. ahí podemos ver también lo que estaba mencionando ahorita, lo que mencionábamos con, con el autor anterior, ¿no? Con lo que estábamos mencionando ahorita con lo que era con John Locke, ¿sí?
O sea, esa cultura que se le empieza a ver al cuerpo. Entonces, importante es lo que nos menciona la escuela alemana. Si vieron, digamos, lo que mencionó el compañero, que ahí ya se empieza con una evaluación, se empieza a hacer un proceso evaluativo sobre ese crecimiento de carácter deportivo. Y también que se hace esa periodización sobre lo que es el entrenamiento o sobre esa cultura física como tal. O sea, no se le da la misma indicación a un niño que a un adulto, que era lo que estaba mencionando el compañero de la escuela alemana. ¿Qué más pueden decir de la escuela alemana, de la escuela gimnástica alemana? Mencionaban también que se enfocó un poco en lo que era la parte rítmica de la danza, ¿no? Sí, señor. Eso. ¿Qué más pueden decir? La otra persona que leyó sobre la escuela alemana, que ayuda a reforzar ese aspecto. Bueno, profe, para aportar a lo que dijo mi compañero, pues sí es verdad lo que él dice de los dos autores, que Murch se centró más en lo humano y Jan se propone más a sacar el mejor rendimiento de las personas y es más selectivo para la práctica de esto. Ahí también dice que para el desarrollo de la educación física es un espacio para la creatividad proporcionado por el profesor o el instructor. Ok, aquí ya Eh, le empezamos a dar, qué pena ahí interrumpo, ella que ya le empezamos a dar importancia a nuestra profesión, ¿no? Aquel entrenador o aquel profesor. Ahí desde la escuela alemana ya se le empieza a dar importancia. O sea, ya se empieza a tener una persona específica que transmita ese conocimiento, cosa que no se tenía anterior a esa escuela, que era lo que sucedía con el entrenamiento militar. Cualquiera era el que daba la indicación. ¿Listo? Continúa, por favor. Bueno, profe, acá también se deja en un segundo plano la imagen del cuerpo como una máquina con movimientos poco naturales. Y así no, el compañero dijo el resto, la verdad. Ok, perfecto. Entonces queda claro, digamos, lo referente a lo que es la escuela gimnástica alemana y por qué su importancia en este contexto que le estamos dando, que es el contexto pedagógico y la educación física, que ahí ya empezamos a hablar de educación física y educación corporal, ¿sí? O sea, ahí ya empezamos a enfocarnos en una escuela netamente para ello, ¿sí? Ahí ya la sacamos de esa formación militar. ¿Listo? La escuela sueca, ¿qué nos pueden decir de la escuela sueca? Bueno, profesora, me tocó a mí y pues a mi compañero Raúl. Ok, Bueno, dice que la creación pues de esta escuela se le atribuye a F. Nashgal, que fue quien pues adoptó y potenció unas ideas de la escuela alemana, también que mejoró los procesos de la formación de los sujetos y pues él mismo fue el que fundó el primer instituto gimnástico pues privado. Lo que hacía este instituto era que seguía o que influenciaba los ejercicios ya como tal de habilidad, los de carrera, lanzamientos, trepar, equilibrio y volatines que no tengo idea qué es. qué pena y Eh, te interrumpo, que es como lo podemos ver acá en esta imagen de acá abajito. ¿Sí? Entonces, perdón. continúa. Bueno, también dice que el origen de esta escuela, pues la escuela sueca, se le atribuye a Pierre Heinrich, que fue un militar y que fue profesor de esgrima, bueno, de una universidad, la cual se basaba en entender mucho lo que era el movimiento biológico en forma de cuidar lo que es la salud. Y pues la escuela sueca se divide en la gimnasia en cuatro ramas, en lo que es la pedagógica, la militar, la médica y la estética. La militar, que eran pues ejercicios con armas, pues básicamente pues en ese tiempo lo que era el esgrima. La pedagógica, que era pues la gimnasia educativa,
la médica iba más por el ámbito terapéutico y la estética ya como era el ballet, la danza y los bailes pues populares de allá, de Suecia. Ok, ahí podemos mencionar que ella se puede brindar, digamos, como un enfoque, llamémoslo así, globalizado sobre las divisiones que tenemos actualmente de lo que es el deporte y el entrenamiento, ¿no? O la educación física. Ahí hablaba de cuatro ramas, la militar, lo que era la pedagógica, ¿cuál otras mencionaste? Lo que era el arte, La estética y lo que era la médica. y la médica, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden detallar ahorita dentro también de lo que es la carrera específicamente y lo que se puede ver reflejado, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más pueden mencionar de la escuela sueca? El otro compañero, ¿qué puedes complementar? Profe, pues digamos, pues son como dos puntos, pues son como los últimos, pero pues sin embargo son bastante, pues importantes, ¿no? Porque pues dicen que esta escuela tiene mucha similitud con las prácticas que se desarrollaron en la antigua Grecia y con Roma, ¿no? Que digamos va muy de la mano con el cuerpo, obviamente pues también con la parte intrínseca de la persona. Entonces pues digamos que hacían mucha relación con estas dos culturas. También existe, digamos, esa particularidad, y es que, digamos, como institucionalizaron lo de los movimientos, ¿sí? Y que se realizaban. Entonces, digamos que esto era tomado más directamente del profesor. Aquí sí era directamente que eh, haciendo como un ejemplo, que si el profesor hacía X movimiento, tenía que hacerlo perfecto, tenía que hacerlo con movimientos, digamos, muy exactos, pero obviamente sin llegar a una lesión. Pero por parte del profesor, para que así mismo, pues sus alumnos pudieran evidenciar la, digamos, la perfección del movimiento y pues obviamente tener, pues a mi modo de ver, una buena credibilidad en cuanto al desarrollo pues del ejercicio físico como tal. Sí, exacto. O sea, ahí ya podemos ver o se puede ver reflejado lo que nosotros en uno de los aspectos que nosotros hacemos énfasis, ¿no? Que es aquel aspecto técnico, ¿no? La realización de una técnica adecuada y concreta. Cuando nosotros miramos cada uno de los deportes, vemos que cada deporte tiene una técnica de carácter específico, ¿sí? Y que el hecho de avanzar en ese deporte, uno de los aspectos fundamentales o uno de los aspectos que se trabaja en cada uno de los entrenamientos es el aspecto técnico. Sí, como lo mencionas acá, una técnica adecuada evita que nosotros nos lesionemos, ¿no? Sí, señor. Entonces es importante, digamos, resaltar eso. Entonces, como lo mencionas también, pues hacía una relevancia o una referencia con similitud con lo que era la cultura griega y la cultura romana. Pues ahí podemos ver lo que estábamos hablando ahorita del entrenamiento militar. Y si nosotros hacemos una correlación con lo que es la cultura griega, lo podemos estar correlacionando también con esa parte estética, ¿no? Si ustedes recuerdan o denotan, los griegos le brindaban mucho culto a lo que es el cuerpo y a esa parte estética de carácter corporal. Por eso es que las esculturas griegas ustedes siempre van a ver que no son de personas que sean gordas o similares o que les falte alguna extremidad por el estilo, sino siempre eran de atletas, ¿m? Y que estaban netamente desnudos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por los aportes. ¿Qué podemos decir de la escuela francesa, de la escuela gimnástica francesa? ¿Qué se me hicieron los compañeros de Francia? Aquí, acá, profe. Em, bueno, la escuela francesa tiene como principal exponente a Francisco de Amorós, que fue un español, el cual creó la primera institución pestalozziano, encargada de la gimnasia, pero que por motivos de la independencia tuvo que bajar a Francia para pues concretar sus ideas.
Esta escuela francesa tiene una concepción militar, que es la encargada de marcar la pauta. Tiene principalmente la formación, principalmente está enfocada en la formación de soldados y atletas y pretende el fortalecimiento de las capacidades condicionales, como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Tiene una concepción natural y utilitaria de cada uno de los ejercicios y pretende o considera que debe ser realizada por la totalidad del cuerpo. También busca aspectos a fortalecer como la forma física, la estética y el dominio corporal. También tiene como concepción principal los movimientos naturales del cuerpo y la interacción que éste tiene con el medio. ¿Ya? Sí, no sé si mi compañero, no sé, sigo, mi compañero de pronto va a decir algo. Bueno, él, Amoros, él era, como lo mencionó el compañero, él, digamos, le daba más importancia a todo lo que era el desarrollo de las actividades gimnásticas y menos a lo relacionado con la pedagogía. También él no se importaba mucho en los aspectos biológicos de los militares, sino que solo en el fortalecimiento. Bajo el mismo concepto de Amoros, J. Eber apostó a que los ejercicios físicos se pudieran realizar continuos al aire libre, con los pies y el torso desnudos y realizando gritos que en las sesiones de entrenamiento como expresión de alegría. Este autor que mencionó mi compañero también tiene como principal enfoque el perfeccionamiento de los patrones de movimiento de los niños. Eso es en general, profe, a grandes rasgos. Tendencia del entrenamiento militar. No hay una división como lo hace la escuela sueca o no hay un humanismo como lo hace la escuela alemana, ¿sí? Aunque hay un proceso de carácter pedagógico en esa escuela francesa, no se enfoca tanto en el aspecto pedagógico. Pero ¿por qué hablamos de ese proceso pedagógico? Porque le da una organización a esa enseñanza de lo que es el aspecto gimnástico. ¿Listo? De la escuela inglesa, ¿qué nos pueden mencionar? Bueno, profe, que la escuela inglesa más que todo, pues se ve enfocado al deporte también como un juego. El principal referente de la escuela inglesa, pues es Arnold, que fue planteando la reglamentación en los juegos para las actividades deportivas y también pues ya se va viendo como la, la división entre edades para las enseñanzas. Entonces ya se ve bien, se vio la diferencia, bueno, entre las edades de 4 a 5 años, así como lo estamos viendo ahora, y también decía que se notaba mucho más, o sea, que referenciaba mucho más la solidaridad y el compañerismo y se tenía en cuenta el deporte como juegos, como la recreación y también pues teniendo la reglamentación en todos los juegos y los deportes que se tenían, que se veían. Ok. ¿Qué más pueden complementar de la escuela inglesa? ¿Quién más tenía la escuela inglesa? Hay más. Bueno, entonces tener en cuenta, como lo mencionaba acá el compañero, que la escuela inglesa, al igual que la escuela alemana, pues ya hizo esa periodización de la enseñanza relacionado ya con el proceso de formación del individuo, ¿no? O sea, como lo hablamos en la escuela alemana, no era el mismo tipo de enseñanza que se le daba a un adulto, el mismo tipo de enseñanza que se le daba a un niño, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en la escuela inglesa,
si nosotros nos enfocamos en la escuela inglesa, nosotros podríamos ver que es la que nosotros tenemos como referencia hoy en día. ¿M? Principalmente por ese proceso pedagógico y esa subdivisión que hacemos de lo que son las etapas de enseñanza. También importante lo que mencionaba el compañero referente a la escuela inglesa. Los ingleses son los que empiezan a brindar eh, ese manual, esa norma referente a lo que son los deportes. Si nosotros, digamos, podemos chequear alguno de los deportes más representativos, bueno, digamos, uno de los deportes más representativos que ustedes conocen referente a Inglaterra, pues es el fútbol, que es donde nace. Pero ¿qué sucede con los ingleses? Ellos hacen esa reglamentación. Entonces, digamos, yo me remonto a uno de los deportes más representativos, que es el deporte base, que es el atletismo, en donde que en el momento en el que llega a Inglaterra, ellos lo que hacen es reglamentar ese deporte como tal, ¿sí? Empezarle a dar una reglamentación y ahí nos podíamos correlacionar con lo que estábamos mencionando anteriormente, con lo que se mencionaba en John Locke, ¿sí? Que era el juego por medio de la educación, en donde ya empezamos el juego, pero empezamos con una reglamentación en donde los estudiantes deben tener un parámetro específico para participar dentro de determinado deporte o dentro de determinado juego, o te tienen que comportar de una forma de carácter específica. ¿Listo? ¿Algo más que deseen adherir, qué pena, sobre las escuelas gimnásticas? Nada, perfecto. Bueno, entonces como les estaba mencionando, como habíamos hablado desde un indicio, pues lo que es la educación física tiene varios sinónimos relacionados con lo que es la definición del término específicamente, que era lo que estábamos mencionando. Sí, como lo mostré, digamos, en esta diapositiva, aquí tenemos varios conceptos de los sinónimos relacionados con educación física. Pero entonces aquí hacemos un énfasis específicamente en dos tipos de definiciones. Una que es la definición de carácter pedagógica y la otra que es la definición en el ámbito científico. Cuando ustedes me mencionaron al inicio de la sesión sus definiciones, digamos que la mayoría de ustedes, 4 de 6 estudiantes, se fueron por el ámbito científico, ¿no? Mencionaron que es una ciencia. ¿Sí? Y 2 se fueron por el carácter, por el ámbito pedagógico. Les voy a mostrar acá una definición, que es una definición que se tiene a nivel nacional, en donde se menciona que la educación física es una disciplina, ¿sí? Que tiene de objeto de estudio la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejora su condición física. Cuando nosotros hablamos acá, esta es una definición que tenemos de carácter nacional. Esta definición ustedes la pueden encontrar en lo que son los lineamientos de educación física en este documento que es por parte del Ministerio de Educación Nacional. ¿M? En donde nosotros podemos ver lo que son los lineamientos de educación física. Esa es la definición que se tiene en el momento a nivel nacional sobre lo que es la educación física. Si ustedes detallan, aquí no se está haciendo una definición de carácter científico, sino que estaría más relacionado a el carácter pedagógico. ¿Ok? ¿Qué me pueden mencionar ustedes sobre las definiciones de carácter pedagógico que chequearon ahorita? Pues yo puedo decir que hay varios autores. Por ejemplo, Vicente en 1988 eh, dice que la educación física posee fines solo pedagógicos, que son un conjunto de procesos pedagógicos que tienen como eje la corporalidad y sus manifestaciones motrices en función de la formación integral del ser humano. Ok, Saga, qué pena te interrumpo ahí un momentico. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de pedagogía, nosotros nos enfocamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aquí tomando como referencia. ¿Listo? Continúa, por favor. que Sagalás en el 2002 dice que es la educación del hombre es la educación del hombre en el cuerpo, en su movimiento y que a través de ellos
se moldea en sus aspectos de la personalidad. Es decir, que busca intervenir en el comportamiento del ser humano desde su cuerpo. Exacto. Qué pena ahí hago una intervención. Entonces menciona él que es una pedagogía de forma conductista, ¿no? Relacionado con las conductas. Nosotros vamos a ver más adelante lo que son las diferentes teorías del aprendizaje y una de ellas es la conductista, ¿sí? En donde nos enfocamos en esa conducta del individuo y el ser humano y cómo modificarla, que está enfocado directamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aquí se hace referencia a lo que es el cuerpo y el movimiento. Si ustedes logran detallar estas definiciones que nos está mencionando el compañero, están haciendo referencia a ese aspecto motriz, ¿no? Y al cuerpo. Continúa, porfa. O alguien que le colabore también, por favor. Pues, profe, yo tengo una, pero es de otro autor. Dale, perfecto. Este es de Calzada y digamos que es un poco a la contrariedad de Sálagas. Entonces, lo que dice Sálagas dice que, que la vocación busca el desarrollo integral del ser humano a través de su movimiento. Es decir, que desde cómo se mueve, cómo se comporta motrizmente, desde su propio cuerpo, el sujeto puede llevarle a un mejor estado y estilo de vida al desarrollo integral. A lo que yo entiendo es que no es todo enfocado hacia al cuerpo, sino el cuerpo enfocado hacia lo demás. Exacto. O sea, ahí podríamos entrar a correlación o podríamos traer nuevamente correlación lo que hablábamos de la paideia griega, ¿no? Esa formación integral del individuo y el ser humano. Y lo que hablábamos también en este aspecto, ¿sí? El ejercicio corporal como complemento, que hablaba John Locke, pero ahí ponemos como énfasis primeramente lo que es el ejercicio de carácter corporal, ¿no? Y el complemento serían los otros aspectos, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué más pueden mencionar de esas definiciones de educación física enfocadas a la pedagogía o el del contexto pedagógico? Que es todo tipo de educación del individuo y de la sociedad, con especial atención a las capacidades físicas del humano. Cajiga. ¿Listo? Cuando mencionan acá todo tipo de educación del individuo y de la sociedad enfocadas a las capacidades físicas del ser humano, nosotros podríamos hacer una correlación con la definición que mencionó anteriormente el compañero, ¿no? O sea, ahí podemos ver también esa educación, esa educación de carácter integral, ¿no? Pero enfocado desde la parte física y la parte humana. ¿Listo? De lo que es las definiciones parte de la ciencia, ¿cómo podemos ver la educación física? Profe, pues digamos que desde la parte científica, en base al documento pues que usted aquí nos dejó, pues Sí. digamos que Parlevas digamos que dejó una de las definiciones más significativas. Y pues textualmente dice así que una práctica de intervención que influye en las conductas motrices de los participantes, en función de normas implícitas o explícitas. Digamos que aquí ya es una parte como más cognitiva hacia cómo va generando todos estos tipos de patrones de movimiento, sea que sean de un agente externo o obviamente eh, internamente del individuo. Exacto, y ahí podemos ya ver que estamos haciendo una intervención netamente en las conductas, ¿no? Sí, señor. Entonces, anteriormente nosotros estábamos mirando por el lado de la pedagogía sobre lo que es, bueno, es una pedagogía de carácter conductista, ¿no? Sí, y aquí ya lo que vemos es que por medio de la ciencia o la educación física como ciencia, lo que nosotros hacemos es influir netamente en esa conducta. No sé si de pronto ustedes tengan conocimiento, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante,
que cuando hacen los experimentos a veces con los animales, lo primero que ellos ven, o los científicos lo primero que ellos ven es la forma de comportarse del animal, esa conducta que tiene como tal. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Modificar en muchas ocasiones esa conducta. ¿Listo? ¿Qué más pueden mencionar de esas definiciones enfocadas en la ciencia? Pues, profe, ahí también en el texto sale Carl Diem, que él ya propone la teoría de los ejercicios físicos, Ok, donde la educación física está basada en el deporte y en el juego, ya que para él el juego es como componente cultural, como objetivo del estudio. eso podemos ahí estar interrelacionado con lo que es la cultura del individuo, ¿no? O sea que, y eso puede estar muy relacionado netamente con lo que es, podemos mencionar acá los diferentes deportes que se ven, ¿no? Nada más la cultura colombiana, nosotros podemos ver. Aquí en Colombia hay deportes que no se practican en otro tipo de países, como cuáles pueden ser. El tejo. El tejo es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál otro? Pues, profe, no sé, de pronto el fútbol americano como tal. Bueno, pero el fútbol americano sería más de carácter norteamericano. Sí, pero acá está también lo que es la bolirrana, como lo llamamos ante, o la rana, ¿sí? También está lo que podríamos ver el trompo, que puede que no se practique en otros países. Entonces ahí ya podemos ver ese aspecto social. Entonces tener en cuenta, digamos, que cuando nosotros hablamos ya de las definiciones de educación física desde el lado de la ciencia, ya no nos estamos enfocando en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Sino ahí ya estamos enfocándonos en el estudio de lo que es el movimiento y el cuerpo específicamente. Podríamos dar una correlación, aunque aquí mencionan que es una disciplina, podríamos dar una correlación con la definición que se tiene actualmente por, por parte del Ministerio de Educación, que es un objeto de estudio en la disposición del cuerpo humano, ¿sí? Ahí cuando nosotros miramos esas definiciones por parte de la ciencia, ya hablamos de un estudio o el estudio del cuerpo, el movimiento, entre otros aspectos. ¿Listo? ¿Algo más que deseen adherir referente a esa definición por parte de la ciencia? Bueno, profe, yo tengo dos autores más. Uno Cuéntala. es Seuner, que como usted decía anteriormente, se basa específicamente en el estudio del movimiento y la acción motriz. Y también está Tocqueville, que maneja aspectos importantes de las personas y que toma la educación física como una ayuda a modificar las capacidades y los aspectos a desarrollar. No considera exactamente la educación física como una ciencia, pero que si la involucran con las demás ciencias podría convertirse en una. No, o importante lo que mencionas allí, ¿no? Que no la considera como una ciencia, pero en el momento en el que se relaciona con otras ciencias, podría catalogarse como una ciencia. Oye, aquí escuchando, digamos, lo que menciona el compañero, nosotros podríamos ver la educación física como ciencia enfocada, digamos, ¿en qué aspecto? Vamos, una de las asignaturas que ustedes ven en la carrera, vamos en la parte fisiológica, ¿no? Entonces allá hacemos un estudio y allá la podemos estar relacionando con otra ciencia, nada más del comportamiento del cuerpo en el momento en el que nosotros hacemos determinada actividad física, ¿sí? O sea, cuando nosotros, nada más para medir lo que es relacionado con el VO2. Entonces, ¿cómo se empieza a comportar lo que es nuestro organismo? ¿Sí? Ahí ya vemos ese estudio cuando empezamos a hacer una actividad física. Cómo nosotros empezamos a ver o se comporta ese proceso metabólico para empezar a generar lo que es el combustible a través del oxígeno y cuál es nuestro umbral de oxígeno específicamente. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta y cómo podemos ver relacionada o cómo puede ver la educación física como ciencia. ¿Listo? Queda claro también la diferencia entre esa definición de carácter pedagógico y esa definición de carácter científico. Sí, ¿Sí? Sí, Ninguna profe. duda, nada.
Ok, perfecto, muchachos. Bueno, digamos acá en estas últimas diapositivas les doy a conocer lo que son las diferentes corrientes que se tienen en la actualidad de lo que es la educación física, que podríamos también tener en cuenta que sería similar a lo que vimos en el concepto, aunque ya no hacemos referencia al concepto, pero son las corrientes que se tienen en el momento que involucran la educación física o que están dentro de la educación física. Entonces, aquí vemos, digamos, corrientes como es las habilidades motrices básicas, lo que es la corriente psicomotriz, que se ve relacionado o está dentro de la educación física, pero que no se le adapta al término de educación física. Corrientes Miren, nada más, educación física para alumnos con necesidades educativas especiales, que podría ser esa parte paralímpica o las personas en situación de discapacidad, la corriente de expresión y comunicación, que ahí ya podría hacerse reflejado, como ustedes lo mencionan, en las escuelas gimnásticas, digamos la escuela alemana, en donde hablaba de lo que es el ritmo, ¿sí? Entonces la corriente multideportiva, la corriente alternativa. ¿Mm? La actividad física y la salud, esa corriente que ahorita está muy de moda, en donde nosotros hacemos una correlación neta entre la actividad física y la salud, sin hacer la referencia o valga acá la referencia de que siempre ha estado correlacionada la actividad física y la salud, ¿listo? Desde tiempos inmemorables para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, mire, corrientes como lo que es la actividad física para mayores, lo que hablaban anteriormente también, lo que es el culto al cuerpo, nada más lo podemos ver en lo que es el fitness, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, bueno, estas son las referencias con las cuales nosotros enfocamos el día de hoy. Entonces, hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, muchachos. ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, bueno, vamos a